Hola, hoy vamos a hablar acerca de control inteligente, específicamente de las redes neuronales como aproximadores universales. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a iniciar ahora. Las redes neuronales, pueden utilizarse como aproximadores universales. Esto significa que uno puede utilizar, siempre que se tenga información que sea estática, uno puede utilizar una red neuronal para obtener una función que represente la relación entre las variables independientes y las variables dependientes. Es decir, que una red neuronal puede utilizarse para hacer un procedimiento semejante a una regresión o a una identificación de un sistema estacionario. En este caso me refiero, cuando digo estacionario, a que el sistema no puede contener, por la manera como vamos a trabajar en esta actividad, en este video, no puede contener relaciones dependientes del tiempo. Por supuesto que todos los sistemas dependen del tiempo en cierta medida, pero nos referimos en este punto a que las variables involucradas están representadas a través de una relación directa entre las variables independientes y dependientes, sin importar qué complejidad tenga la relación entre ellas. Por ejemplo, una función, digamos, y igual a x al cuadrado, la variable y es una variable dependiente y la variable x es independiente. Y aquí no está explícito la dependencia temporal. En este caso nos referimos a que la función es estática. Puede tener múltiples entradas, puede tener n entradas, cuantas ustedes consideren, pero en realidad nos estamos refiriendo a que el sistema tenga entradas independientes y que no sean dependientes del tiempo, que no haya dependencia temporal, y una o más salidas. Puede ser inclusive un vector de gradiente en el espacio, en cualquier número de dimensiones. Y para lograrlo, con la teoría del aproximador universal utilizando redes neuronales, tenemos que la red debe tener por lo menos dos capas. Una capa oculta, que es una capa de entrada, también le llamamos capa oculta, que tenga funciones log-sig, aun cuando se pueden utilizar otro tipo de funciones para lograr lo mismo. Y se debe tener una capa de salida que tenga una función lineal. Si tenemos una sola salida, bueno, será una sola capa que tiene una sola neurona, y si tiene múltiples salidas tendrá múltiples neuronas. Esto lo vamos a implementar en MATLAB usando una interfaz gráfica. Necesitamos un cierto uso de código para lograr esto en particular. Entonces, vamos a mostrar esto directamente sobre el código. Aquí tengo un código elaborado que voy a colocar en la descripción del video. Tenemos, lo voy a ejecutar para que se entienda claramente qué es lo que quiero lograr. Y tenemos esta superficie. Aquí tenemos una variable que es la variable x y otra variable que es la variable que estoy llamando y. Y la variable dependiente es la variable z. Para la variable x y la variable y en el plano existe un valor en cada punto, para un valor de y. Esto, representa una relación. Esta función, está altamente estudiada, se utiliza como ejemplos en muchos software y muchos sistemas de matemática y de graficación. No voy a dar los detalles de la función porque el problema en general consiste en intentar representar datos que se tienen de un experimento o de múltiples experimentos o de la observación de algún sistema y obtener la expresión que las relaciona. Pero en vez de obtener una ecuación, lo que estamos interesados es en construir un sistema inteligente, en este caso una red neuronal. Una red neuronal artificial, por supuesto, que describa la relación entre las entradas y las salidas. Es decir, queremos construir un modelo de inteligencia artificial que reciba valores de x y de y nos produzca el valor de z que sea lo más aproximado a la descripción de este sistema. Entonces, esto es lo que estamos representando, lo que vamos a estudiar aquí. Las otras se pueden trabajar con sistemas mucho más sencillos que el que estoy mostrando. En particular, este es el que nos interesa en este momento. Es una función de la cual no voy a hablar mucho los detalles. Yo elaboré un código
que puede servir para trabajar con un sistema como este. Y como dije, lo voy a colocar en la descripción del video. Entonces, lo primero que estoy haciendo aquí es limpiar el workspace, borrar todas las ventanas que estén abiertas y, bueno, limpiar el command window. Esta es la versión, en esta versión de MATLAB, bueno, cambié la distribución de los elementos de la interfaz para tener el workspace a la derecha y tener la carpeta a la izquierda, de forma de poder mostrar simultáneamente el workspace y poder tener el código. Entonces tengo el command window en una pestaña junto a el editor. Bueno, tengo ya los datos. Los datos los tengo creados en un archivo de MATLAB que se llama en este caso datos video. Y estos datos, cuando se importan, contienen tres matrices. Una que se llama XM, una que se llama YM y una que se llama ZM. Esto corresponden a las variables del eje X, del eje Y y del eje Z. Naturalmente, la representación que estoy utilizando, para yo poder hacer una gráfica en este plano, necesito valores de X en todo el plano y necesito valores de Y en todo el plano. Entonces, para cada punto, tengo valores de X y valores de Y. Significa que si yo intento hacer una representación de esta región, o bien tengo que hacer un producto cartesiano entre dos conjuntos, o bien necesito para todos los puntos del plano tener un valor del eje X y un valor del eje Y. Así trabaja MATLAB. En este caso ya yo los tengo, son datos matriciales, aquí está colocado, por ejemplo, cuánto vale XM, YM y ZM para este problema. Le voy a dar doble clic para mostrarlos. Vamos a ubicar esto en un mejor lugar. Bueno, aquí se ve la variable XM, bueno, el primer valor es -2 y luego -1.9 y así, hasta que llega al valor de 2 en el otro extremo. Y así comienza aquí en -2 y para todo el tablero te mantendrá los mismos valores. Es decir, toda la rejilla está constituida por estos valores de la variable X. Lo mismo ocurrirá para la variable Y y bueno, en este caso la variable Z, por supuesto, como tiene un comportamiento que depende de los valores de X y Y, tendrá otra forma. Cuando uno muestra los valores de Y, bueno, se nota que no son idénticos en cada punto porque obviamente hay una dependencia de los valores de X y Y. Esto no es lo importante, lo estoy comentando porque en MATLAB es necesario crear una rejilla. Y esto es lo que estoy creando literalmente. Los datos que estoy suministrando son una rejilla en el eje X y en el eje Y, dados por estas matrices que estoy llamando XM y YM, que están cargadas en el workspace después de que ejecuté o que cargué este archivo .mat de MATLAB. Entonces tengo los datos en el eje X, los datos en el eje Y y los datos en el eje Z, que son matrices. Y bueno, lo que estoy haciendo es graficando los datos y luego voy a analizar la matriz. Yo aquí puedo ver que XM tiene 41 filas y 41 columnas. Dice que es 41 por 41, está formado de números de tipo double. Pero depende del tamaño de los datos que uno tenga, es necesario explorar cuál es el número de datos con los que uno está trabajando, porque dependerá del problema y los datos que uno haya conseguido. Entonces, bueno, determino las filas y columnas que hay en esa matriz de la rejilla. Y para trabajar en un sistema neuronal como el que trabaja MATLAB, es necesario eh, cambiar la forma de los elementos. Para cada valor de X dentro de esa matriz XM y para cada valor de Y dentro de esta matriz YM, existe un valor de Z. Entonces yo puedo tener esto acomodado como está en una matriz, o yo puedo convertir esto en un solo vector que tenga una sola fila o una sola columna. Bueno, simplemente copio la primera columna y al final copio la segunda columna y así voy, y entonces tengo un solo vector que es una sola columna larguísimo. Eso lo queremos hacer. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque a la red neuronal hay que suministrarles los datos uno a la vez. Es decir, hay que suministrarle una entrada que va a estar compuesta como cuando uno trabaja con una función con un trío de valores. Uno es la variable X, uno es la variable Y
y una será el valor de la variable z para esos valores de x y y. Entonces, lo primero que estoy haciendo es cambiar la forma del vector, de la matriz, pues de cada una de estas matrices. Este es el comando reshape, le estoy diciendo la variable que voy a llamar x va a ser xm, pero con filas que no conozco y una columna. Entonces voy a convertir a x, y z en a xm, ym y zm en x, y z, que van a tener una sola columna. Entonces las entradas, simplemente las entradas de la red neuronal, van a ser la combinación esta de x y y en dos columnas, o sea, va a tener dos columnas, una con x y la otra con y las salidas van a ser simplemente z. Pero, y con estos datos podríamos trabajar completamente. Pero para ser más científicos tenemos que hacer otra cosa. Yo quiero saber el valor predictivo que tiene la red neuronal. Y el valor predictivo, bueno, puede interpretarse dependiendo de las necesidades, pero una de las cosas que es importante es que nosotros queremos que la red neuronal sea capaz de hacer cálculos para valores que no conozca. Si no, bueno, simplemente va a estar entrenada para valores que uno conoce y es muy parecido que hacer una interpolación. Y nosotros no queremos tener un sistema neuronal, un sistema inteligente que lo que haga sea interpolación. Entonces, en vez de hacer eso, nosotros vamos a hacer un modelo que sea más robusto. Y por eso queremos separar los datos, y así es como se trabaja en identificación. Queremos separar los datos en un grupo de datos de entrenamiento y en un grupo de datos de validación. Por lo general, el grupo de datos de entrenamiento se toma entre el 66 y el 70% de los datos de entrada. Puede ser el 75%, dependiendo de cuántos datos se tenga, 75% de los datos, y el resto de los datos se utilizan para validación. O sea, unos datos se usan para presentárselos a la red neuronal, hacer todos los procedimientos que sean necesarios para entrenar la red y eventualmente conseguir cuánto es el modelo de la red neuronal. Y una vez que uno tiene ese entrenamiento, se comprueba qué tan bueno es el modelo utilizando la red neuronal con datos desconocidos por la red. Si esto funciona bien, significa que el modelo tenía un valor aceptable. Es decir, que el modelo permite o describe correctamente el funcionamiento de la relación que hay entre las variables, o eso es lo que nosotros intentamos. Por supuesto, esto es muy difícil de lograr porque existen infinitos modelos que pasan por un conjunto de puntos y esos infinitos modelos, cuando uno los intenta usar en puntos desconocidos, bueno, cada uno puede tener una solución diferente. Y insisto que hay infinitos modelos porque yo, por cualquier número de puntos, o sea, digamos 10 puntos, puedo pasar cualquier número infinito de polinomios. Los puntos que estén afuera del rango, bueno, dependerán del comportamiento de ese polinomio en particular. Entonces es difícil que el modelo pueda predecir perfectamente lo que para datos desconocidos, pero mientras más datos se tenga, mejor. Aquí estamos trabajando con un número, digamos que moderado de datos. En general, las redes neuronales se entrenan con mucho más que 1600 datos. Aquí la matriz XM, YM y ZM, cada uno contienen 41 por 41 elementos, que son 1681 datos. Esos datos son pocos, pero lo estoy haciendo con un tamaño, una dimensión moderada para poder trabajar y obtener resultados que sean prácticos y puedan presentarse fácilmente en este video, pero por lo general hace falta mucho más datos. Y bueno, como han visto en las noticias y han visto en los temas relevantes de la actualidad, bueno, se han hecho modelos de inteligencia artificial con miles de millones de datos basados en la recolección de información de Internet. O sea, depende del modelo que se quiera trabajar. A veces en procesos industriales es difícil tener miles de millones de datos, pero se pueden tener una gran cantidad de datos. Siempre que estén disponibles es mejor utilizar la mayor cantidad de datos. Bueno, hay que dividirlos en dos grupos, un grupo de entrenamiento, un grupo de validación, de manera de estar seguro que el modelo va a funcionar afuera del rango en el que fue entrenado, para
porque la idea es sustituir cualquier método que se tenga para representar a una relación entre variables. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es esto. Aquí esto es una forma, yo en realidad no estoy consiguiendo el 66% de los datos, estoy consiguiendo el 66% de las filas. Perdón, de las columnas. De las columnas de C, estoy buscando el 2/3 de eso, luego lo redondeo hacia abajo. Eso es, no es el 66% de los datos, sino el 66% de las filas. Vamos a suponer que eso es el 66% de los datos. Y lo mismo con el 33, esto no es el 33% de los datos, sino de las filas. Mientras uno incrementa el tamaño de la matriz, esto deja de ser el 66% de los datos. Bueno, creo. No he revisado esa cuenta, pero la aplicación que estoy haciendo aquí es del 66% de las columnas. Luego, bueno, en MATLAB la información no se suministra como vectores columna. Vean que yo aquí tengo la variable x, que fue la que conseguí hace rato, como un vector columna. ¿Por qué como un vector columna? Bueno, como les dije, que es la apilación de una columna y luego puse la segunda columna abajo y así. ¿Por qué no se trabaja de esta forma en MATLAB para redes neuronales? Bueno, es la decisión de cómo es el código, pero nosotros estamos acostumbrados a ver las variables en forma tabular, de forma vertical también. Pero para MATLAB hay que suministrar cada entrada como una fila. O sea, cada punto debe ser un elemento de una fila. Sí, bueno, cada uno de los elementos que están en una fila de un vector. Entonces, bueno, voy a convertir estos vectores que conseguí aquí, que los dividí en dos grupos, en vectores fila. Entonces, para convertirlos en fila, lo que hago es hallar la traspuesta. En MATLAB el operador de traspuesta es la comilla recta. Y bueno, creo dos grupos de datos que lo estoy llamando input. Por lo menos los de entrenamiento, train, input train, input val. Y los datos de salida le estoy llamando output. Output train para entrenamiento y output val para validación. Este código fue el que ejecuté para crear la gráfica que mostré inicialmente, es decir, que ya los datos aparecen aquí. Todos estos datos fueron calculados con este código que estoy mostrando. Luego, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer el entrenamiento. El entrenamiento de la red neuronal lo vamos a hacer con una herramienta que está disponible en MATLAB. La herramienta que vamos a utilizar se llama NNTool. Hay otras herramientas disponibles en MATLAB que, que dependen de la versión de MATLAB. Mientras más moderno sea el MATLAB que ustedes tengan, tendrán otras herramientas disponibles. Estoy trabajando con la versión de MATLAB, con la herramienta de MATLAB que considero más fácil de utilizar y que está disponible en todas las versiones, no en todas en realidad, pero en muchas versiones antiguas. Como les he recomendado que utilicen MATLAB versión 2014 u otros, que es muy común, estoy utilizando esta herramienta. MATLAB tiene otras herramientas para trabajar directamente con redes neuronales. Yo no quiero plantear el problema utilizando el código en MATLAB. ¿Por qué? No porque no tenga valores, más bien es muy valioso trabajar con el código, sino que una de las ventajas de la utilización de MATLAB es que él ya tiene estas herramientas elaboradas para hacer un conjunto de cálculos de manera muchísimo más sencilla. Entonces, en esta herramienta NNTool queremos importar los datos de entrada, los datos de target. Target significa, es la salida, el objetivo que queremos alcanzar. Y en el caso de una red neuronal se le dice, a la salida se le dice target. Aunque tenemos el output. El output no es la salida que nosotros esperamos que tenga la red. El output es la salida que produce la red. Son dos cosas diferentes. La salida que yo quiero que tenga la red está descrita por los valores de z que describan esta superficie. Ese es el target. La salida, el output, es la salida que produce la red neuronal. La salida de la red neuronal debe ser cercana al target, pero no necesariamente es igual al target. Entonces vamos a distinguir el target del output, a pesar de que uno le suele decir salida. Entonces voy a darle aquí el botón Import, se abre esta ventana y bueno, yo puedo tener las ventanas abiertas que se abren de esta herramienta y no cerrarlas, tenerlas todas
irlas colocando en la pantalla una por una. Bueno, yo tengo una lista de matrices y de variables que he creado. Por cierto, también voy a poner esta tabla. En esta tabla se explica, bueno, se explica, no, se comenta brevemente cuáles son las variables que están dentro de todos los programas que vamos a utilizar en este video. Por ejemplo, XM, YM y ZM son los datos originales, son matrices. F y C es el número de filas y columnas de XM, YM y ZM. Y así. Aquí están indicadas todas las variables que están utilizadas en este código. Entonces, bueno, volvemos acá. Y aquí lo que vamos a hacer es importar las variables con las que vamos a trabajar. Yo quiero importar variables de entrada y variables de salida. Nosotros no estamos trabajando ahorita con estados de capa inicial y estados de salida de las capas de estado, porque no estamos utilizando redes. Eso lo vamos a ver, lo vamos a comentar después. No lo vamos a trabajar aquí, pero lo vamos a comentar después. Cuando uno trabaja con redes Hellman o redes dinámicas, es necesario tener un estado inicial para las redes, porque son dinámicas. En este caso, como estamos trabajando con redes estáticas, que son redes feed-forward, lo único que vamos a utilizar son entradas y targets. Podemos dar datos de salida. Los datos de salida, recuerden que no significan datos de salida. Estos son datos de salida de alguna otra red neuronal, por ejemplo. Y datos de error se refiere a los datos de error de alguna red neuronal, porque ustedes pueden haber hecho un entrenamiento, haber guardado su información y la pueden querer trabajar nuevamente dentro de esta herramienta. Entonces uno los puede volver a importar para manipular. Entonces, por lo que hemos comentado, vamos a trabajar con los variables que se llaman input train, input val, output train y output val, nada más. Input train es una entrada, entonces tengo que darle clic aquí donde dice input, luego seleccionar la variable o seleccionar la variable y luego input y luego le doy a import. Cuando le doy a import, en esta ventana debe aparecer en input data, debe aparecer la variable que acabo de seleccionar. Le doy aquí selecciono nuevamente. Ok, debe aparecer un diálogo como este que dice la variable ha sido importada, le damos OK. Luego selecciono la otra variable de entrada, que es la de validación, verifico que es una variable de entrada, le doy a importar, nuevamente aparece la ventanita que los datos se importaron. Luego selecciono las dos de salida que se llaman output train y output val. Yo no puedo hacer selecciones múltiples, o sea, yo no puedo darle, si le doy a control, no puedo seleccionar múltiples, hay que hacerlo una por una. Bueno, seleccionamos output train, esto es un target, dijimos. Yo tengo que marcar que es un target. Si lo coloco en el input, no me va a servir como para marcarlo como target. Le doy a import y luego le output la ventanita que se abre, me abre en otro monitor. Y luego le doy a output val, le doy a target, le doy a import. Nuevamente se abre esta ventanita, le doy OK. Y entonces debo tener los datos de entrenamiento y los datos de validación. Una vez que tengo los datos de entrenamiento y de validación, puedo cerrar esta ventana. Aquí también se pueden importar datos desde un archivo. Es posible. Ok. Entonces, una vez que tengo... Yo voy a cerrar esta gráfica, no la vamos a necesitar más. Una vez que tengo los datos dentro de esta herramienta, voy a crear una red neuronal. Para crear la red neuronal, voy a este botón que dice New. Y en New se abre esta nueva ventana, que es parte de las herramientas. Yo había dicho que las herramientas de importar no tenía por qué cerrarlas. Bueno, vamos a dejarlas por aquí, para que estén por ahí presentes. Pero es más información en la pantalla y creo que sobrecarga más las cosas. Ok, entonces estoy viendo ahora esta pantalla. ¿Qué quiero? Yo quiero crear una red. MATLAB me sugiere un nombre para la red. Yo voy a trabajar directamente con ese nombre. Puedo ponerle otro nombre, pero voy a dejar el nombre Network 1. Puedo cambiar el nombre porque lo lógico, lo inteligente sería ponerle un nombre diferente, porque yo no solamente estoy interesado en hacer una sola red y tal vez les quiero guardar y quiero que el nombre de la red sea descriptivo.
Entonces aquí le pondré un nombre descriptivo. El nombre descriptivo que voy a utilizar ahorita es Network 1, pero podría ser el nombre que necesitemos. Esto nos permite trabajar con múltiples tipos de redes neuronales. Vamos a trabajar en este caso específico con una red de retropropagación hacia adelante, una feed forward backpropagation, que es la que viene preconfigurada para trabajar en esta interfaz, porque es lo que podemos trabajar en este punto, que es lo que necesitamos hacer para utilizar esto como un estimador universal. Los datos que voy a utilizar para la entrada, el input data, va a ser los datos de entrenamiento. Y los datos del objetivo o de salida que se quieren alcanzar va a ser output train, que son los datos de entrenamiento de salida. La función de entrenamiento que vamos a utilizar es train-lm, esto es Leven-Vermaquart. Vamos a dejarla que viene configurada, inclusive la función de adaptación, del aprendizaje de adaptación, de aprendizaje de adaptación, sí. Vamos a dejarla que viene preconfigurada y la función de performance, vamos a dejarla que viene preconfigurada para este caso. Pueden leer más al respecto de qué significan cada una de ellas. Por ahora voy a trabajar directamente con este. Esta función de performance es el mínimo el cuadrado del error, que es lo que deseamos, el cuadrado del error mínimo, que es lo que se quiere minimizar, pues. Y vamos a utilizar dos capas. Dijimos que necesitamos una capa que sea con, con neuronas lineal, una capa que sea con funciones de activación, o también MATLAB le dice funciones de transferencia, con funciones de activación que sean log-sig, y vamos a decidir el número de neuronas. La decisión del número de neuronas es súper compleja. Bueno, por lo general uno hace varios experimentos y prueba con cuál le va mejor. Uno incrementa el número de neuronas o lo disminuye en función de la complejidad del problema. Es difícil de determinar cuál es el tamaño de una red neuronal que uno debe utilizar en un problema en particular. Dependerá de múltiples casos. Por lo menos, leyendo acerca de los avances en ChatGPT, ellos concluyeron que la utilización de un mayor número de neuronas, bueno, no exactamente neuronas, pero un mayor número de puntos de entrenamiento, de elementos de la red, conducía a un peor desempeño. El número de neuronas es difícil de determinar. En este caso, con 25 neuronas debería funcionar este sistema. Este problema es relativamente sencillo considerando los problemas que pueden atacarse con inteligencia artificial, pero nosotros estamos concentrándonos en redes neuronales para el control. Entonces, en nuestro caso, los sistemas inteligentes no tienen por qué ser tan complejos. Con 25 neuronas, y en particular para la función que estoy mostrando, debería ser suficiente, pero podemos hacer múltiples pruebas. Por eso les digo que uno tiene que utilizar un nombre mucho más descriptivo para indicar cuántas van a ser, para que el nombre les diga a uno, menos este es el modelo que hice cuando tenía 25 neuronas, cuando tenía 12 neuronas, cuando tenía 28 neuronas, cuando tenía 50 neuronas y demás. Voy a utilizar 25 en este caso, porque fue el que probé para la elaboración de este video. Aquí se elige por capa. En la capa 1 yo estoy utilizando 25 neuronas con funciones log-sig. Podría utilizar también funciones tan-sig, que son las sigmoidales tangenciales, o funciones purelin, que son lineales. Las funciones lineales, es un problema utilizar funciones lineales para intentar hacer un modelo como el que quiero representar, porque las funciones lineales solamente pueden producir salidas lineales y una combinación de funciones lineales no puede llevar a un modelo no lineal. Entonces todas las aproximaciones que tendremos van a ser inferiores a la calidad del modelo. Entonces no vamos a utilizar función purelin en la capa número 1. Vamos a utilizar o log-sig o tan-sig. En realidad deberíamos utilizar son sigmoides logarítmicas, pero ustedes podrían hacerlo también con sigmoides tangenciales. Ok, esto es para la capa 1. Ahora voy a configurar la capa 2. La capa 2 no me permite elegir más neuronas porque la capa 2 es la capa de salida, pero sí podemos elegir la función. La función tiene que ser purelin, tiene que ser una función lineal.
Podemos darle el botón de View. Aquí no hemos todavía creado la red, pero si le damos al botón de View, MATLAB nos va a mostrar cómo se ve la arquitectura actual de la red que estamos proponiendo. Entonces tiene dos entradas. Él detectó que eran dos entradas cuando observó quién era input train, que tiene dos filas. Nos está diciendo que esto tiene, que son 25 funciones de activación, que hay 25 neuronas. Aquí tenemos una capa de salida que tiene una sola neurona, y vean que aquí la función es lineal y aquí la función es logsig. Y tenemos una sola salida, una sola variable de salida. Eso es un gráfico que nos sirve para mostrar o interpretar qué es lo que está ocurriendo, cómo se va a crear la red neuronal, pero la red no se ha creado. Cuando yo le doy el botón de crear, se creará la red. Se crea la red, aparece aquí el network 1 y aparece también, se debe abrir una ventanita que dice que se creó la red. Le damos OK. Y ahora ya hemos creado la red. Yo voy a cerrar esta ventana y voy a cerrar esta otra que era la de importar datos. Entonces, ahora estoy en esta herramienta. ¿Cómo hago para manipular esta red? Le doy clic a la red y le doy aquí donde dice Open. Voy a abrir la red. Cuando le doy a abrir, se van a conseguirse con esta nueva ventana. En esta nueva ventana tienen un botón de View, un botón de Train, un botón de Simulate, un botón de Adapt, un botón de Initialize Weights y uno de View Edit Weights. Entonces, vamos a analizar qué es lo que queremos mostrar. Este es el mismo gráfico que mostramos hace un instante, no podemos hacer nada en la ventana de View. Vamos a la ventana de entrenamiento. En la ventana de entrenamiento tenemos, él nos va a volver a preguntar quién es la entrada y quién es la salida. Las entradas y salidas que elegimos antes era para configurar la red, es decir, para que MATLAB identificara qué datos iba a utilizar, pero nosotros, como estamos ahora entrenando la red, tenemos que elegir cuáles son los datos que vamos a indicar para entrenarlo. Vean la idea, ¿no? También la idea es que si ustedes tienen múltiples grupos de datos que quieren utilizar para entrenar la red, ustedes podrían cargarlos todos en la herramienta y entonces cuando van a hacer el entrenamiento pueden entrenar primero con un grupo y luego con otro. Voy a seleccionar la entrada, aquí selecciono Input Train porque voy a hacer el entrenamiento con los datos de input y los targets que voy a utilizar Output Train. Las salidas voy a dejar los nombres como Network 1 Outputs y los errores como Network 1 Errors. Y le voy a dar a Train Network. Cuando le dé a Train Network va a abrirse esta ventana. En esta ventana ustedes van a ver el avance del entrenamiento. Esto hizo 291 iteraciones. Esta herramienta es relativamente rápida. Y bueno, fue avanzando el performance y eso, esto ya se detuvo. Por supuesto, la velocidad del entrenamiento va a depender de su computadora, del procesador, va a depender del procesador también, el procesador de imágenes que tengan, el GPU. Y por supuesto hay otro tema. Cuando MATLAB inicializa la red neuronal, cuando inicializa los pesos y los sesgos W y B de todas las neuronas, esos valores se inicializan al azar. ¿Por qué se inicializan al azar? Porque si no se inicializan al azar, entonces el entrenamiento puede llegar, esto no garantiza que no pase, pero el entrenamiento puede llegar a un mínimo local y estancarse. Entonces, para evitar eso, los pesos se inicializan al azar. Es decir, MATLAB le asigna valores, y la mayoría de los algoritmos en todos los software, asigna valores de forma aleatoria. Como esto se hace de forma aleatoria, no siempre el entrenamiento lleva al mismo resultado y no siempre se tarda el mismo tiempo ni requiere el mismo número de épocas de entrenamiento. Entonces, bueno, aquí hubo nada más 291 iteraciones y esto terminó el entrenamiento. Puedo ver las gráficas de performance. Cuando le doy a la gráfica de performance, MATLAB me muestra la gráfica para cómo va el error cuadrado medio, el error promedio cuadrático. En el entrenamiento, cómo va disminuyendo el error cuadrático. Podemos ver el estado del entrenamiento. En el estado del entrenamiento vemos cómo va modificándose el gradiente a medida que va haciéndose el entrenamiento. La meta es que el gradiente llegue a cero. El entrenamiento puede salirse
el gradiente pues puede salirse del valor deseado y entonces es cuando MATLAB termina el procedimiento. Y bueno, y tenemos los parámetros para cómo evoluciona la red neuronal. Y por supuesto, las condiciones para cuando se debe detener el entrenamiento. Una vez que hemos terminado el entrenamiento de la red neuronal, ya la red neuronal está entrenada. ¿Puedo seguir entrenando? Sí. Yo puedo entrenar la red neuronal cuantas veces quiera. No es recomendable volverlo a hacer, pero le puedo volver a dar al botón de Train Network, él va a volver a abrir la ventanita esta y bueno, nada más hizo 6 iteraciones porque esto estaba muy cerca de el punto deseado. ¿Puedo volver a entrenar? Puedo volver a entrenar nuevamente. Entonces, bueno, aquí vieron que nada más fue un parpadeo, porque en verdad ya esto llegó al mínimo que estábamos buscando. No es recomendable entrenar una red múltiples veces, más allá de los parámetros que se desean de entrenamiento. Porque esto puede conducir a sobreentrenamiento de la red. Si le entrenamos mucho, la red va a memorizar en vez de a entender las relaciones entre las variables. Y nosotros no queremos que eso pase. Porque si memoriza, bueno, entonces bueno, es una red que lo que está es simplemente repitiendo la información que tiene, en vez de conseguir la relación que hay entre las variables. Pero lo hice múltiples veces para mostrar que es posible hacerlo. Y a lo mejor yo entrené con estos datos y yo quiero entrenar con otros. Esto no resetea. Cada vez que le doy el botón aquí de entrenar, la red no se reinicializa. Para reinicializar la red hay que irle al botón que dice Revert Input Range o Initialize Weights en el botón de Reinitialize Weights. No vamos a trabajar con la reinicialización de la matriz, de la red neuronal, perdón. Una vez que los datos están entrenados, en la ventana, en la ventana de la herramienta aparecen estos datos como datos de salida y los datos de error aparecen como datos de error. Y nosotros podemos exportar esto a MATLAB, al workspace, para trabajar con esa información. Eso lo vamos a hacer. Vamos ahora a simular los resultados de la red. ¿Qué significa simular? Simular en este contexto, voy a cerrar este botón de esta herramienta. Simular en este contexto significa tomar entradas desconocidas para la red. No tienen por qué ser desconocidas, pero entradas de cualquier naturaleza y calcular cuánto es lo que produce la red. Ya no se está entrenando, simplemente estamos mostrándole a la red unos datos y la red neuronal está produciendo la salida que le corresponde a esos datos que le hemos mostrado. Y este es el momento donde deberíamos mostrarle los valores, o en este tipo de método de simulación, deberíamos mostrarle a la red datos que desconoce. La red no va a aprender de los datos desconocidos, simplemente los va a procesar y va a producir una salida. No puede aprender de ellos. Entonces le voy a dar aquí donde dice Inputs. Voy a seleccionar los datos de validación, le voy a dar a suministrar objetivos o targets y aquí voy a darles los datos de validación del target, que es la salida, recuerden. Y los datos de la simulación le voy a asignar un nuevo nombre, porque si le dejo network 1 outputs, esto va a reescribir los que ya tenemos. Entonces yo quiero que estos se llamen diferente. Le voy a llamar sim de simulación a los datos, a las salidas, y al error también le voy a llamar sim. ¿Ok? Sim errors y sim outputs. Y le voy a dar, una vez que he asignado los nombres, al botón de simular red. Esto no va a mostrar de una vez esta ventanita, va a decir la red ha sido simulada y se guardaron los resultados en la herramienta. Le damos OK. Puedo cerrar ya esta ventana y entonces tengo que las salidas, se calcularon dos salidas. Los datos de la red, las salidas de la red, estos datos fueron cuando estaba entrenándose y estos son los datos cuando se estaba simulando. Lo mismo, tenemos los datos de error cuando se estaba entrenando y los datos de error que se produjeron luego de que se simuló. O con la simulación, pues. Yo quiero procesar esta información, entonces voy a exportar. Le voy a dar al botón exportar y MATLAB me va a preguntar qué quiero hacer con estos datos. Yo lo que quiero hacer con estos datos es exportar estas salidas que obtuve. Quiero exportar network 1 outputs. Lo selecciono. Quiero exportar sim outputs. La selecciono.
Quiero exportar Network 1 error, lo selecciono y SIM error se lo selecciono. Para seleccionarlo le doy clic, presiono la tecla control y le voy dando clic a los demás. ¿Qué otra cosa quiero exportar? La red neuronal es una estructura matemática. Yo la quiero exportar. Entonces voy a seleccionar Network 1. O sea, cuando yo selecciono el nombre Network 1, esa red también la voy a exportar al workspace. Yo puedo ver los pesos de la red neuronal, puedo ver la configuración de esa red neuronal y lo que quiero hacer es que el objeto que está dentro de la herramienta pase a estar en el workspace y para yo poder manipularlo. Y le doy el botón Export. También lo puedo guardar en un archivo. En este caso lo voy a dar a Export porque voy a seguir procesando esta información. Se lo doy a export y vean que esos objetos fueron exportados al workspace, me lo dice esta ventana, y aquí están. Network 1, MATLAB me dice que es una red 1 por 1. Network Errors, aquí está, tiene 1107 valores de tipo double. Network 1 Outputs también tiene 1107 por 1. Y los datos que conseguimos con la simulación son 574 y los datos que SIM Outputs y los de Network Outputs son 1107. La suma de eso da 1681. Ok. Volvamos al código que tengo aquí elaborado. Este código, esta parte, la ejecuto antes del entrenamiento, que es donde creo los datos con los que voy a entrenar. Y después que he hecho el entrenamiento, ahora yo lo que quiero es mostrar los datos de simulación, mostrar los datos o sea, mostrar qué fue lo que obtuvo la red y qué tan buena es la red neuronal. Voy a correr este programa y luego voy a hacer los comentarios de lo que ocurre. Entonces, cuando corro este programa, vamos a ver qué se obtiene. Yo obtengo estas 4 gráficas. Vamos a mostrarlas una por una, mejor. Vamos a mostrarla una por una. Voy a comenzar con esta gráfica. Aquí estoy representando los datos, o sea, los datos uno por uno. No estoy representando ninguna variable. Y estoy representando el valor que está obteniendo en el eje de las zetas. Vean que los datos que están más cerca de la región que estábamos entrenando, el valor verdadero, que está representado por un circulito azul, y el valor simulado, que está representado por un puntico negro, son coincidentes. O sea, prácticamente no hay diferencia al principio o en la región que está más cercana a la región de entrenamiento. Recuerden la forma, yo lo que estoy haciendo es cortar una sección de la sábana esta que estaba en 3 dimensiones. Estoy cortando una sección y la estoy apartando como datos de validación. Y estoy entrenando con la otra. Cuando le presento estos datos de validación, que son datos verdaderos, lo que obtiene la red son los punticos negros. Y es muy cercano cuando está todavía cerca de la región, pero a medida que se va alejando de la región, esto debería disminuir la amplitud de la variable z, pero la red neuronal no es capaz de lograrlo. Vamos a observar otra gráfica. Vamos a observar esto en 3 dimensiones, lo que estaba comentando. Aquí está la región que nosotros estábamos graficando, que es como una sábana, y esta región fue la que nosotros cortamos para hacer la validación. Vean que la parte que está más cerca de la otra que está hacia la izquierda en la pantalla, que no se está mostrando aquí, la parte que está más cerca todavía tiene un buen comportamiento. Cuando uno tiene esta ventana en MATLAB, uno le puede dar a este botón que nos permite hacer giro en 3D. Cuando uno le da a este botón, el cursor, cuando uno está sobre la figura, se cambia a un circulito y entonces si nosotros presionamos el cursor podemos ver cómo se ve podemos rotar la imagen. Entonces, rotando esta imagen podemos observar cómo a medida que estamos más lejos de la región de entrenamiento, el comportamiento de la red neuronal o la salida que produce la red neuronal es cada vez peor. Esto ocurre en la mayoría de los casos, a menos que la relación haya sido interpretada perfectamente. Que bueno, para este tipo de problema que estamos planteando en este momento es prácticamente imposible. Prácticamente imposible porque nuevamente el número de puntos que tenemos es un número de puntos finito y por ese número de puntos finitos pasan infinitas funciones. Entonces, bueno, un polinomio siempre puede aproximar los datos. Cualquier polinomio de un grado suficiente puede aproximar los datos y cualquiera superior también lo hará.
Aquí, estos son con datos, eh, estos son los datos de simulación. Mientras que aquí estoy mostrando los datos de entrenamiento. Vean, esta es la parte de la sábana que les decía que fue, yo lo estoy diciendo sábana, pero es una superficie en verdad, ¿no? Estos son los datos que se le suministraron a la red y la red es capaz de reproducir esos datos a la perfección. Como pueden ver, los datos de la red neuronal son los punticos y los datos verdaderos son los círculos rojos. Entonces, la red es perfecta en todos los puntos. La red es capaz de graficar y de representar esto de forma correcta. Sin embargo, falla para valores que están más allá de esta región donde fue entrenada. Y así se observa los puntos que se tienen, los datos simulados por la red neuronal, cuando se presentan simplemente el número de datos con respecto a la amplitud, para cada punto, bueno, pueden ver que coinciden perfectamente. Entonces, ¿cómo se hizo este código? Voy a cerrar estas gráficas. Bueno, lo que estoy haciendo es la salida que obtuve. Esta es la salida de la validación. Esta salida ya yo la obtuve esto ya estaba, yo lo mostré hace un instante. Esto era lo que se llamaba aquí salida val. Ok, eso no tengo que volverlo a calcular porque estoy trabajando directamente sobre los mismos datos utilizando un script. Los datos de salida los estoy graficando junto con SIM outputs fue lo que me dio la interfaz. Y lo estoy pidiendo que los grafique. Y para graficar la superficie, yo voy a crear un conjunto de datos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z basados en los datos de validación. A esto le estoy llamando entrada de validación. Esta es la primera columna. La entrada val es la segunda columna. Y las salidas, SIM_outputs, las transpongo porque yo quiero que sea un vector columna. Vean que SIM_outputs es un vector fila, un vector largo, porque es lo que produce MATLAB cuando trabaja con redes neuronales. Y yo lo que quiero es convertirlo en un vector columna. Entonces lo que hago es transponerlo. Entonces obtengo SIM_outputs con la traspuesta. Recuerden que el signo, la comilla recta es la, el operador de traspuesta. Y hago una gráfica utilizando el comando plot3, donde coloco la variable x, la variable y, la variable z y el estilo que quiero utilizar. Retengo la gráfica, utilizo el comando hold para que la gráfica no se borre y vuelvo y grafico la siguiente. Hay múltiples formas de hacer esta misma gráfica, estoy haciendo creo que la más sencilla. La variable en el eje X, en el eje Y y la en el eje Z son los datos directamente de validación. Y le creo su leyenda. También quiero graficar la salida de la red y las salidas verdaderas. Esta salida de la red y salidas verdaderas, esto era para los datos de entrenamiento. Lo primero que hicimos fue para los datos de validación, que es con la simulación. Y ahora lo quiero hacer para los datos de entrenamiento. Entonces, bueno, convierto la salida train, que es la que ya yo he obtenido aquí. Salida train, aquí está. Eh, la grafico junto con las salidas de la red, que este elemento que se llama Network Outputs, que vienen de la herramienta con la que estamos trabajando. Network Outputs. ¿Ok? Y voy a cerrar esto de exportar. Este es el que quiero graficar. Entonces voy a graficar salida train con Network Outputs. Y bueno, pues le pongo una leyenda. Y ahora quiero graficar la superficie. Para graficar la superficie ahora creo una variable que se llama netx, netY y netz, con la misma lógica que utilicé aquí de SIMX, SIMY y SIMZ. Y hago una gráfica en 3 dimensiones, retengo la gráfica y hago la siguiente para mostrar ambas. Esto muestra cómo funciona la red neuronal. Hay otras cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer que no estoy incluyendo aquí es mostrar la gráfica de los errores. Para mostrar la gráfica de los errores tendríamos que graficar cuáles son los network errors y también los sim errors. Tenemos los datos y podemos graficarlos. Eso lo podemos graficar en función de los variables X y Y reinterpretando el código que está aquí para esos fines. Y por otro lado, yo quiero hacer otra cosa. Yo quisiera producir una superficie como la que mostré al inicio. Una superficie que parecía lo que le estoy llamando sábana. Y entonces, y entonces para crear la superficie, lo que voy a hacer es
Bueno, voy a simular la red neuronal. Voy a trabajar directamente sobre la red neuronal. La red neuronal es un modelo. Dentro del command window yo puedo escribir el nombre de esta red que ya yo la exporté al workspace y si escribo network 1, MATLAB me muestra, bueno, todos los elementos que contiene esta red. Tiene un nombre, que no le puse nombre, los datos, que no le he agregado datos, pero me dice el número de capas, me muestra todos los elementos. Puedo ver inclusive las capas, pues me detuviera a detallar cuáles son los valores de cada uno de los pesos, podría ver cuál es cada uno, puedo ver las funciones que se están utilizando, puedo ver toda la configuración. Entonces, esto es un objeto en MATLAB y este objeto yo lo puedo utilizar para obtener resultados. Si yo quisiera obtener un resultado para esta red, yo lo que tengo que hacer es escribir sim, decir el nombre de la red se llama network 1, y luego le tengo que decir cuáles son las entradas que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo la entrada 1, punto y coma 1, él me da un resultado. Si yo quiero simular esto para 0, 0, recuerden que esto tiene dos entradas y deben darse como un vector columna, porque cada entrada es una fila, pues. Entonces, la primera entrada es este elemento, y la segunda, también lo puedo haber dado, también lo pude haber escrito de otra forma, ¿no? Lo pude haber escrito como 0, 0, vamos aquí, 0, 0, traspuesta, para que sea un vector columna. La primera entrada es la primera fila, la segunda entrada es la segunda fila. Y bueno, cuando uno le introduce el valor 0, 0, esto da un valor de la red. Lo que estoy haciendo aquí es darle un valor a la red neuronal. Estoy suministrándole un par de valores del eje X. Puedo darle cualquier valor, 1 menos 0.5, y me debe dar un resultado. No estoy limitado a los valores del rango con el que estoy trabajando. Yo puedo decirle 15 y 25. Y me debe dar un resultado. La red debe dar un resultado para cualquier entrada que reciba. Entonces, bueno, yo lo que quiero es utilizar esa red neuronal sobre toda la entrada X como una matriz. O sea, yo quiero agarrar cada valor de esta X y cada valor de esta Y uno por uno e introducirlo en la red neuronal. Entonces también hay mil maneras de hacer esto, lo voy a hacer de una forma que me parece fácil de comprender. La red también trabaja, bueno, vamos a trabajar de esta forma. Yo lo que estoy haciendo aquí es, este es un comando que no hace falta, porque si uno ejecuta primero este que hice antes del entrenamiento, este que hice después del entrenamiento y luego después del entrenamiento parte 2, si uno lo hace secuencialmente, esta instrucción no hace falta porque ya la hice antes del entrenamiento. Aquí está exactamente esta misma instrucción. Ya existe inclusive F y C, pero bueno, para que sea más fácil de interpretarlo, esto dirá, veamos cuántas filas y columnas tiene cada matriz. Esto será como un recordatorio, pues. Aunque se está calculando nuevamente el número de filas y el número de columnas, vamos a crear un vector donde una matriz donde vamos a almacenar todas las soluciones que debe tener el mismo tamaño de XM. Lo voy a llenar de ceros. Voy a crear una matriz de ceros que tiene F y C, F filas, C columnas, y luego lo que voy a hacer es que voy a recorrer los espacios de esta matriz F por C. Voy a ir en I desde 1 hasta F y J desde 1 hasta C, y lo que voy a hacer es que voy a ubicarme en esta matriz y voy a decir la posición I y J es la simulación de esta red en el XM, en valor de X, que corresponde a esa misma posición I y a esa misma posición J, y a YM, que corresponde a esa misma posición I y en la misma posición J. Y hago esto, bueno, cuantas veces sea, que son 1681 veces, y esto me debe dar un resultado, que es este X sin M. La M es para indicar, recuerden, esta M la estoy colocando para indicar que es una matriz. Entonces, después que lo tengo, ya puedo graficar simplemente quién es XM, YM y ZM. Estos son los datos originales. Y puedo graficar quién es M, YM y esto que acabo de obtener de la simulación, que es YZSIM. Entonces, cuando ejecuto este código, vamos a ver algunas cosas que son relevantes. Esto toma un tiempo en ejecutarse porque, bueno, como dije, se está ejecutando 1681 veces,
para ejecutarse 1681 veces. Esto significa, ya esto se ejecutó, pero yo sigo hablando porque no sé, estoy mostrando aquí, pero tengo las gráficas en la otra pantalla. Em, Hay que pasar los valores por, por múltiples funciones. Una de ellas son funciones logarítmicas sigmoidales y eso conlleva el uso de exponenciales. Y por muy rápido que sea, eso toma cierto tiempo. Entonces aquí tenemos los resultados. Este no es el mejor resultado de los que he obtenido, pero como lo estoy ejecutando en vivo aquí en el video, bueno, vamos a tomar este resultado. Vean que los datos verdaderos o los datos originales correspondían a esta descripción. Nosotros, que fue lo que comenté, lo que hicimos fue truncar esto como por una línea por aquí y el segmento de la superficie que está hacia la derecha y hacia atrás fue el que no presentamos durante el entrenamiento. ¿Qué hizo la red neuronal? La red neuronal aprendió bien esta región, pero tiene dificultad representando la región que desconoce. ¿Eso es de esperarse? Sí, es completamente de esperarse. Esta función es una función exponencial, que utiliza, no solamente es una función exponencial, es una función exponencial que utiliza, eh, que tiene una representación particular. Entre eso, un comportamiento que parece oscilatorio. Bueno, recuerden que el seno y el coseno están relacionados con la función exponencial porque, bueno, son funciones exponenciales, pues, complejas. Entonces, esta es la región que tenemos originalmente y esto es lo que pudo hacer la red neuronal. ¿Un mejor entrenamiento nos puede llevar a un mejor modelo? Sí, por supuesto que sí. Pero aquí yo por eso que les dije de estar sobreentrenando la red una y otra vez y haciendo épocas para mostrar el video, tal vez modifiqué o creé esta región en esta sección. Por supuesto que esto, si ponemos el mismo ángulo, esto no representa muy bien al problema que nosotros queremos indicar. Vean algo, cuando uno está en este modo de girar, aquí abajo dice el ángulo de azimut y el ángulo de elevación. Están indicados en esta esquina. Vean que cuando uno le da clic aparece AZ34 y EL, que es elevation, 27. Entonces, bueno, yo puedo usar el mismo, eh, para intentar tener el mismo ángulo visual en ambas. Y bueno, el azimut 34, aquí lo tenemos el azimut en 34 y 27. Ahí está. Aquí estamos viendo los dos en el mismo ángulo, tienen las mismas escalas, entonces aquí podemos ver la diferencia que hay entre los dos comportamientos. ¿Es importante el resultado? Bueno, sí, nosotros podemos utilizar la red neuronal, pero sabemos que en esta región no la podemos utilizar. La primera pregunta que aparece es, ¿y por qué no le doy esos valores? Y eso lo comenté, pero ¿por qué no le doy esos valores? Tal vez no los tengo. Vamos a suponer que yo no tuviera esos valores. Yo en efecto sí los tengo porque dije que iba a dividir los datos en dos grupos, pero vamos a suponer que yo no tuviera esos valores. ¿Qué hacer? Bueno, no los tengo, entonces yo entreno a la red neuronal y espero que los valores que tengo del proceso no se salgan de la región donde entrené la red, porque en esa región es donde tengo confianza de su comportamiento. Hay múltiples maneras, yo aquí hice la manera más simple de dividir los datos. Yo elegí un punto y en ese punto corté los datos. Pero y lo dije completamente arbitrario, yo a partir de este punto que estoy quitando el 33% de los datos y a partir de un corte. Pero una mejor manera es hacer un corte o un muestreo probabilístico. Es decir, yo voy a elegir el 33% de los datos o el 66% de los datos, dependiendo, bueno, 33 y 67, digamos, para que sume 100%. Pero los voy a elegir a través de un método de selección. Es decir, voy a elegirlos aleatoriamente de entre todos los datos. Esa es una mejor manera de hacer el muestreo para separar los datos en dos grupos. Así puedo recorrer toda la región con ambos casos. Y tengo un grupo de datos para simulación y un grupo de datos para validación, o sea, para entrenamiento y uno para validación que abarcan toda la región con la que quiero trabajar, que es lo que deberíamos estar haciendo. Sin embargo, no voy a comentar cómo hacer eso en este momento. Hay herramientas que permiten hacer esa separación de los datos
Y bueno, los dejo a ustedes la oportunidad de hacerlo. MATLAB lo hace, por cierto. Lo pueden investigar. Entonces, esto es el comportamiento de esta red neuronal que está siendo utilizada como un modelo predictivo, perdón, como un modelo de regresión. Dicho de otra forma, estamos utilizando esta red neuronal para, dados valores estáticos, una relación entre distintas variables, puede ser voltaje y corriente para calcular la resistencia eléctrica, o la resistencia eléctrica, por ejemplo, depende de la temperatura y depende también del voltaje. O sea, la resistencia cambia con la temperatura según las propiedades de los materiales. Podría ser para determinar la resistencia eléctrica de un metal o de una aleación o de una sustancia. Cuando se hacen experimentos sobre ella y cuando se cambia la temperatura o cambia alguna de las propiedades. No tiene por qué ser dos variables. Pueden ser 10 variables independientes. No tiene, puede ser una sola. Por ejemplo, yo puedo tener una relación entre la temperatura que se está midiendo con una termocupla y el voltaje que produce la termocupla. Esa relación es una relación lineal. Perdón, no es lineal, es una relación de una sola entrada y una sola salida. Y eso puedo representarlo a través de una red neuronal. O cualquier otro tipo de relación que tenga nada más una variable o múltiples variables, como la productividad de una planta o como los números el número de ingresos en función de la calidad o de la cantidad de sal que tenga un alimento. O sea, depende la información con la que se esté trabajando y se puede intentar obtener un modelo más o menos complejo dependiendo de la naturaleza. Entonces, la meta de este video es explicar cómo utilizar la herramienta NTool, o esa era la meta de este video, y mostrar cuál es el desempeño, cómo se ve la salida de una red neuronal cuando se trabaja de esta forma. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que hayan aprendido mucho con este video. Hasta luego.